La duquesa Eleonora se inclina sobre el cubo de agua helada, sus manos enrojecidas y agrietadas por primera vez en 50 años mientras frota la paja del establo. A pocos metros, Magda levanta con naturalidad una pesada pala de estiércol, su rostro sereno a pesar de los murmullos que la persiguen por los pasillos. En la entrada del establo, el duque Damián se detiene, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío, mientras observa a la joven trabajar con una dignidad que nunca encontró en los salones de baile. La luz invernal se filtra entre las tablas de madera, iluminando un documento oficial donde el nombre de Magda aparece tachado por orden del consejo. En el despacho ducal, un retrato familiar oculta la verdad de una injusticia sostenida durante generaciones, mientras en los establos nace un amor prohibido que amenaza con desmoronar los cimientos del ducado de Valdoria. La duquesa viuda Eleonora de Valdoria contemplaba desde su ventana los vastos terrenos del ducado, mientras la luz del atardecer bañaba los jardines en tonos dorados. Sus manos, adornadas con anillos de piedras preciosas, sostenían una carta del Consejo Ducal. El documento sellado con cera carmesí confirmaba lo que más temía. El compromiso de su hijo Damián con la condesa Beatriz de Montellano estaba prácticamente acordado. Eleonora suspiró profundamente. A sus 58 años, había visto demasiados matrimonios de conveniencia marchitarse en silenciosa resignación. El suyo propio había sido uno de ellos. Me mandó llamar Excelencia. La voz de Rodrigo, su mayordomo de confianza desde hacía 3 décadas, interrumpió sus pensamientos. Sí, Rodrigo, cierra la puerta, por favor. El mayordomo obedeció, reconociendo en el tono de su señora algo inusual. Mi hijo cumplirá 30 años el próximo mes, comenzó Eleonora. El consejo ha decidido que es hora de que se case con la condesa Beatriz. Una alianza conveniente sin duda, respondió Rodrigo con neutralidad estudiada. Conveniente para el ducado, quizás. Pero para mi hijo. Eleonora dejó la carta sobre su escritorio. He visto a la condesa en 3 ocasiones. Es hermosa, educada y astuta. Pero sus ojos, hizo una pausa, sus ojos calculan constantemente. Rodrigo permaneció en silencio, sabiendo que su señora no había terminado. Quiero saber quién amaría a mi hijo por lo que es, no por su título, continuó Eleonora. Y para eso necesito desaparecer. El mayordomo alzó una ceja, el único gesto que se permitió ante tal declaración. Voy a convertirme en Helena, una simple criada de establos, explicó la duquesa con determinación. Durante 3 semanas, antes de que llegue la comitiva de los Montellano. Nadie debe saberlo excepto tú. Su excelencia, con todo respeto, ha considerado los riesgos. Los he considerado todos, respondió ella con firmeza. Dirás que he partido a visitar el monasterio de San Julián para una novena, como hago cada año. Nadie cuestionará mi ausencia. Rodrigo asintió lentamente, reconociendo la determinación en los ojos de su señora. Necesitaré ropa adecuada, gastada pero limpia, y tendrás que enseñarme lo básico sobre el trabajo en los establos. ¿Y si alguien la reconoce? Han pasado años desde que visité esa parte de la propiedad, respondió Eleonora. Además, nadie espera ver a la duquesa viuda limpiando estiércol. Un pañuelo en la cabeza, manos callosas y una ligera cojera serán mi disfraz. Aquella noche, mientras Rodrigo reunía discretamente lo necesario, Eleonora contempló su reflejo en el espejo. Sus finas manos jamás habían conocido el trabajo duro, su piel había sido protegida del sol durante décadas. Tomó unas tijeras y cortó varios centímetros de su cabello plateado. Con cada mechón que caía, sentía que se desprendía de la duquesa viuda para convertirse en Helena, la nueva criada de los establos ducales. Por ti, Damián, susurró. Para que no cometas los mismos errores que tu padre y yo. El primer amanecer como criada llegó con una crueldad que Eleonora no había anticipado. El capataz de los establos, un hombre llamado Fermín, la había asignado a trabajar junto a Magda, una joven de unos 20 años con fama de problemática. Helena, trabajarás con Magdalena, había dicho Fermín el día anterior, señalando a una muchacha delgada que cargaba heno. Aprenderás rápido o te irás más rápido aún. Ahora, con las primeras luces, Helena se presentaba ante su compañera asignada. Magda la recibió con una mirada evaluadora, pero sin hostilidad. Buenos días, saludó Eleonora, intentando que su voz sonara áspera y común. Soy Helena. Magda, respondió la joven escuetamente. Supongo que Fermín te habrá dicho que soy mala influencia. No había amargura en su voz, solo resignación.
No me ha dicho nada, mintió Eleonora. Magda sonrió levemente, el primer gesto de calidez que mostraba. Entonces serás la única en Baldoria. Toma, le extendió una pala. Empezamos por limpiar los boxes. Las primeras horas fueron un infierno para la duquesa. Sus manos, acostumbradas a la seda y el terciopelo, se llenaron de ampollas. Su espalda, siempre erguida en tronos y sillones tapizados, protestaba con cada movimiento. Pero observaba a Magda con creciente admiración. La joven trabajaba con una eficiencia nacida de la costumbre, pero también con un cuidado que denotaba respeto por los animales. Durante el descanso del mediodía, compartieron un pedazo de pan duro y queso rancio. Eleonora tuvo que hacer un esfuerzo para no mostrar su disgusto. ¿De dónde vienes, Elena?, preguntó Magda. De Castroalto, respondió Eleonora, mencionando un pueblo lo suficientemente lejano como para evitar preguntas específicas. Mi marido murió y necesitaba trabajo. Magda asintió sin hacer más preguntas, un gesto que Eleonora agradeció. A su alrededor, otros trabajadores comían en pequeños grupos. Notó cómo algunos miraban a Magda y luego susurraban. No les hagas caso, dijo Magda al percatarse. Llevan años hablando de mí. Ya ni lo noto. ¿Por qué hablan?, se atrevió a preguntar Eleonora. Magda masticó lentamente antes de responder. Mi padre fue acusado de robar dinero del ducado hace 15 años. Lo ejecutaron. Mi madre murió poco después. Su voz era neutra, como si hablara del clima. La duquesa viuda me permitió quedarme como criada, pero la mancha sigue ahí. La gente piensa que la manzana no cae lejos del árbol. Eleonora sintió que el pan se convertía en piedra en su garganta. Recordaba vagamente el caso. Un administrador menor acusado de malversación. Su esposo, el duque, había ordenado un castigo ejemplar. Ella nunca cuestionó la decisión. ¿Y tú qué crees?, preguntó con voz temblorosa. Creo que mi padre era honesto, respondió Magda con dignidad. Pero mi opinión vale menos que el estiércol que limpiamos. Por la tarde, mientras cepillaban a los caballos, Eleonora observó a Magda con nuevos ojos. Había esperado encontrar resentimiento o amargura en ella, pero solo veía una silenciosa dignidad. La joven tarareaba suavemente mientras trabajaba, una melodía melancólica, pero no derrotada. Un mozo de cuadra pasó junto a ellas, y murmuró algo sobre sangre de ladrón. Magda ni siquiera levantó la vista. ¿Cómo lo soportas?, preguntó Eleonora cuando estuvieron solas. ¿Qué alternativa tengo?, respondió Magda. Podría irme, pero ¿a dónde? Al menos aquí tengo un techo y comida, y los caballos no juzgan. Al finalizar la jornada, Eleonora se retiró a la pequeña habitación que compartía con otras 2 criadas. Sus músculos protestaban, sus manos sangraban en algunos puntos, pero su mente estaba más inquieta que su cuerpo. 15 años atrás, ella había firmado mecánicamente la orden de ejecución que su esposo le presentó. Un simple trámite, le había dicho él. Ahora se preguntaba si realmente había sido justicia, o una conveniente eliminación de alguien incómodo. Esa noche, mientras las otras criadas dormían, Eleonora miró sus manos ampolladas a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Por primera vez en décadas, sentía el peso real de lo que significaba ser la duquesa de Baldoria. El duque Damián de Baldoria contemplaba los documentos sobre su escritorio con expresión sombría. A sus 29 años, el peso del ducado ya curvaba ligeramente sus hombros. Su cabello negro, heredado de su padre, contrastaba con los ojos azul claro de su madre, ausente desde hacía una semana en su retiro espiritual anual. Su excelencia, interrumpió el consejero Álvaro, un hombre delgado de unos 60 años. La comitiva de los Montellano llegará en 2 semanas. Debemos finalizar los términos del compromiso. Damián contuvo un suspiro. El matrimonio con la condesa Beatriz era inevitable, una alianza estratégica que fortalecería la posición de Baldoria frente a las ambiciones del ducado vecino. ¿Y si no estoy de acuerdo con alguno de los términos?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Su excelencia bromea, respondió Álvaro con una sonrisa tensa. Todo ha sido negociado para beneficio mutuo. La condesa Beatriz es hermosa, culta y trae una dote considerable. Nunca hemos mantenido una conversación real, murmuró Damián. 3 encuentros formales no son suficientes para conocer a alguien. El amor, su excelencia, es un lujo que los gobernantes no pueden permitirse, sentenció Álvaro. Su noble padre lo entendía perfectamente. Damián no respondió. Su padre había sido un gobernante respetado pero frío, incluso con su propia familia.
A veces se preguntaba si alguna vez había amado realmente a su madre. Necesito aire, dijo finalmente, levantándose. Revisaré los documentos esta noche. Salió del despacho sin esperar respuesta, y se dirigió hacia los jardines. Sin embargo, sus pasos lo llevaron más allá, hacia los establos, un lugar donde rara vez iba, pero que siempre le había proporcionado cierta paz. El olor a heno y caballos lo recibió como un viejo amigo. Se detuvo en la entrada, observando el movimiento ordenado de mozos y criadas. Fue entonces cuando la vio, una joven de cabello castaño recogido bajo un pañuelo, que cepillaba con cuidado a Tempestad, su caballo favorito. Tiene buen ojo para los caballos, dijo acercándose. Magda se sobresaltó, y al reconocerlo hizo una torpe reverencia. Su excelencia. Perdone, no debería estar tocando su caballo. Al contrario, respondió Damián. Tempestad parece disfrutar de tus atenciones. Normalmente no tolera extraños. No somos extraños, dijo Magda, y luego añadió rápidamente. Quiero decir, lo cuido cada día, excelencia. Damián notó que, a diferencia de la mayoría de los sirvientes, ella lo miraba directamente a los ojos cuando hablaba. No con desafío, sino con una naturalidad refrescante. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Magdalena, excelencia. Magda para abrivia. Algo en ese nombre despertó un recuerdo vago, pero Damián no logró ubicarlo. ¿Puedo?, preguntó, señalando el cepillo. Magda se lo entregó, sorprendida. Damián comenzó a cepillar a Tempestad con movimientos expertos. Mi madre me enseñó cuando era niño, explicó ante la mirada interrogante de Magda. Decía que un gobernante debe saber hacer las tareas que ordena. Una mujer sabia, comentó Magda. Lo es, aunque últimamente parece preocupada por mi futuro. Magda asintió, sin preguntar más. Trabajaron en silencio durante unos minutos, en una extraña pero cómoda colaboración. ¿Dónde está Elena?, preguntó Damián, notando la ausencia de la criada mayor que había visto antes con Magda. Fue a buscar agua fresca, respondió Magda. Es nueva, pero aprende rápido. Lo que Damián no sabía era que Elena observaba la escena desde las sombras del establo contiguo. Eleonora contenía la respiración, viendo la naturalidad con que su hijo interactuaba con la joven. No había en él la condescendencia habitual de los nobles hacia los sirvientes, ni en ella la servil adulación que muchos criados mostraban. Debo regresar, dijo finalmente Damián, devolviendo el cepillo. Ha sido refrescante. El aire de los establos siempre lo es, excelencia, respondió Magda con una pequeña sonrisa. Damián se marchó, pero regresó al día siguiente. Y al siguiente. Siempre con alguna excusa. Revisar a Tempestad, comprobar una herradura, verificar el estado del heno. Eleonora observaba estos encuentros desde la distancia, notando cómo su hijo parecía más relajado, más auténtico, en presencia de Magda que en la corte. Una tarde, mientras Damián ayudaba a Magda a cargar fardos de heno, preguntó. ¿Nunca has querido otra vida, Magda? Ella se detuvo un momento antes de responder. Todos soñamos con otras vidas, excelencia. Pero aprendí que es mejor hacerlo mejor con la que tenemos. Damián la miró con nueva admiración. En sus ojos, Eleonora vio algo que temía y esperaba a la vez. El nacimiento de un sentimiento que ningún contrato matrimonial podría contener. Al cumplirse la segunda semana de su disfraz, Eleonora había desarrollado una rutina. Durante el día, trabajaba como Elena junto a Magda en los establos. Por las noches, cuando todos dormían, se escabullía hacia el archivo ducal con la ayuda de Rodrigo. «Esto es peligroso, excelencia», susurró el mayordomo, mientras abría la pesada puerta del archivo con una llave antigua. «Si alguien la descubre, nadie me descubrirá», respondió Eleonora con determinación. «Necesito saber la verdad sobre el padre de Magda». El archivo olía a papel viejo y secretos olvidados. Rodrigo encendió una pequeña lámpara de aceite, proporcionando apenas la luz suficiente para leer sin llamar la atención desde el exterior. «Busca los registros de hace 15 años», indicó Eleonora. «El caso de Tomás Herrera, administrador de cuentas menores». Mientras Rodrigo buscaba, Eleonora reflexionaba sobre lo que había observado en los establos. La dignidad silenciosa de Magda, la creciente fascinación de su hijo por ella. Dos almas que parecían reconocerse en un mundo que los había definido sin consultarles. «Aquí está», dijo Rodrigo, colocando un legajo sobre la mesa. «El caso Herrera, año 1810. Eleonora abrió el expediente con manos temblorosas. Los documentos oficiales relataban una historia simple. Tomás Herrera, administrador de cuentas menores,
acusado de malversar 3.000 reales. Pruebas presentadas por el contador mayor, don Sebastián Olmedo. Confesión firmada. Sentencia. Ejecución por traición al ducado. Todo parece en orden, murmuró Rodrigo. Demasiado en orden, respondió Eleonora, examinando la confesión. Esta firma no coincide con las anteriores. Comparó la firma de la confesión con otros documentos firmados por Herrera en años anteriores. Efectivamente, había diferencias sutiles pero significativas. Y mira esto, señaló un detalle en el margen de un documento. Estas anotaciones a lápiz, transferir a fondo special, son de la mano de mi esposo. Siguieron buscando y encontraron más documentos, registros de pagos inusuales, notas crípticas, transferencias sin explicación clara. Todas llevaban a una conclusión inquietante. El dinero no había desaparecido. Había sido redirigido a un fondo secreto manejado por el duque y Olmedo. Mi esposo utilizó a Herrera como chivo expiatorio, dijo Eleonora con voz quebrada. Lo ejecutaron para ocultar sus propias maniobras. Excelencia, esto es muy grave, advirtió Rodrigo. Si esto se supiera se haría justicia, completó Eleonora. Pero primero necesito entender por qué. ¿Qué era tan importante que justificaba matar a un hombre inocente? Continuaron investigando noche tras noche. Descubrieron que el Fondo Especial había financiado una campaña militar secreta contra rebeldes en la frontera norte. Una campaña que el Consejo Ducal había rechazado oficialmente, pero que el duque consideraba necesaria. Sacrificó a un hombre por razón de Estado, concluyó Eleonora. Y yo firmé esa orden sin cuestionar nada. Una noche, mientras revisaban los últimos documentos, encontraron algo inesperado. Una carta nunca enviada de Tomás Herrera a su esposa. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. He descubierto irregularidades en las cuentas ducales que apuntan a desviaciones importantes. El contador Olmedo me ha advertido que guarde silencio, pero mi conciencia no me lo permite. Mañana presentaré mis hallazgos directamente al duque. Ruega por mí, con todo mi amor Tomás. Eleonora dejó caer la carta, horrorizada. No solo habían ejecutado a un inocente. Habían silenciado a un hombre honesto que intentaba hacer lo correcto. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, susurró. Mientras tanto, en los establos, la relación entre Damián y Magda seguía evolucionando. Eleonora los observaba interactuar, viendo cómo su hijo se transformaba en presencia de la joven. Hablaban de libros de sueños, de la vida más allá de los muros del ducado. Una tarde, Eleonora presenció algo que confirmó sus sospechas. Damián había traído un pequeño libro de poesía, y leía en voz alta mientras Magda trabajaba. Cuando sus dedos se rozaron al pasar una página, el tiempo pareció detenerse. Ninguno se apartó. Ninguno se atrevió a mirar al otro. Pero en ese simple contacto, Eleonora vio más verdad que en todos los acuerdos matrimoniales que había presenciado. Esa noche, de vuelta en el archivo, Eleonora tomó una decisión. Rodrigo, prepara los documentos necesarios para una orden ducal de restitución póstuma y compensación. Excelencia, ¿está segura? Esto contradirá directamente las acciones de su difunto esposo. Es precisamente por eso que debo hacerlo, respondió Eleonora con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo impedir que la injusticia continúe en el presente. Los días adquirieron un ritmo peculiar para Magda. Cada mañana trabajaba junto a Elena, quien sorprendentemente se había adaptado bien al trabajo duro, a pesar de sus manos claramente inexpertas. Y cada tarde, casi como un ritual silencioso, el duque Damián encontraba alguna excusa para visitar los establos. Me pregunto por qué el duque viene tanto por aquí últimamente, comentó Fermín, el capataz, con tono suspicaz. Nunca mostró tanto interés en los caballos antes. Magda se limitó a encogerse de hombros, aunque su corazón latía más rápido. Sabía perfectamente que no eran los caballos lo que atraía a Damián. Aquella tarde, mientras limpiaba un box vacío, sintió una presencia familiar. Damián estaba en la entrada, sin el atuendo formal que solía llevar en el palacio, sino con ropas más sencillas. Excelencia, saludó Magda con una pequeña inclinación. Cuando estamos solos, preferiría que me llamaras Damián, dijo él, cerrando parcialmente la puerta del box. Excelencia, me recuerda demasiado a mis obligaciones. No sería apropiado, respondió ella, aunque una parte de sí deseaba pronunciar su nombre. ¿Qué es apropiado, Magda?, preguntó él, acercándose.
¿Casarme con una mujer que apenas conozco por razones políticas? ¿Fingir que no disfruto más estos momentos contigo que todas las reuniones del consejo juntas? Magda dejó la escoba a un lado, consciente de la peligrosa dirección que tomaba la conversación. Las cosas son como son, Exe. Se detuvo. Las diferencias entre nosotros no pueden borrarse con palabras. No quiero borrarlas, dijo Damián, tomando suavemente su mano. Solo quiero que, por un momento, no importen. El contacto envió una corriente cálida por el brazo de Magda. Quería retirar la mano, sabía que debía hacerlo, pero se encontró incapaz de moverse. Lo que ninguno sabía era que Elena los observaba desde las sombras. Eleonora contenía la respiración, dividida entre la alegría de ver a su hijo, genuinamente interesado en alguien, y la preocupación por las consecuencias que esto podría tener. Los días siguientes trajeron un cambio en el ducado. La llegada de la comitiva de los Montellano. La condesa Beatriz, una joven de belleza fría y calculada inteligencia, fue recibida con toda la pompa que su posición merecía. Eleonora, desde su posición como criada, escuchaba los rumores sobre la futura duquesa. Dicen que tiene un carácter de hierro, comentaba una criada en la cocina. Su última doncella fue azotada por romper un jarrón. El duque parece distante con ella, añadió otra. Apenas le habla durante las cenas. Mientras tanto, el consejo ducal presionaba a Damián para formalizar el compromiso. Álvaro, el consejero principal, era particularmente insistente. Su excelencia, los Montellano esperan una respuesta clara antes de partir, le recordaba constantemente. La alianza es crucial para nuestra posición frente a Altamirano. Una tarde, Álvaro encontró a Damián saliendo de los establos. ¿Otra vez con los caballos, excelencia?, preguntó con tono aparentemente casual. La condesa Beatriz ha comentado que apenas la visita. Los caballos no hacen demandas políticas, respondió Damián secamente. Permítame ser franco, excelencia, dijo Álvaro, bajando la voz. Han llegado a mis oídos rumores sobre sus frecuentes visitas a los establos. Rumores que mencionan a cierta criada. Damián se tensó visiblemente. Cuida tus palabras, Álvaro. Solo me preocupo por el ducado, excelencia, respondió el consejero. Cualquier distracción en estos momentos podría ser perjudicial, especialmente una con antecedentes cuestionables. ¿Qué quieres decir? La chica Herrera. Su padre fue ejecutado por traición. La sangre suele mantener sus tendencias. Damián apretó los puños, pero mantuvo la compostura. No vuelvas a hablar así de ninguno de mis súbditos, ordenó, y no te entrometas en asuntos que no te conciernen. Sin embargo, la presión aumentó en los días siguientes. El Consejo Ducal se reunió en sesión extraordinaria, y presentó a Damián un documento que requería su firma inmediata. Una orden para reubicar a cierto personal, problemático, lejos del palacio principal. Es solo una medida preventiva, excelencia, explicó Álvaro. Para evitar cualquier malentendido, durante las negociaciones con los Montellano. Damián miró la lista, y vio el nombre de Magda entre otros. Su primer impulso fue negarse, pero las miradas de los consejeros, las implicaciones políticas, el peso de generaciones de tradición, todo se acumuló en un momento de debilidad. Con el corazón pesado, firmó el documento. Que se haga discretamente, fue todo lo que dijo antes de retirarse. Al día siguiente, mientras revisaba el registro de personal en el despacho del capataz, Magda encontró su propio nombre en la lista de traslados. Debía presentarse en la finca ducal de Piedraoscura, a 3 días de viaje, antes del final de la semana. No hubo explicación, no hubo despedida, solo su nombre en una lista oficial, firmada por el duque Damián de Valdoria. Elena, que estaba a su lado, vio cómo el rostro de Magda perdía color momentáneamente, para luego recobrar su habitual expresión serena. ¿Qué harás?, preguntó Elena con voz temblorosa. Magda cerró el registro con cuidado, como quien cierra un capítulo de su vida. Lo que siempre he hecho, respondió. Seguir adelante con dignidad. Esa noche, mientras Magda empacaba sus escasas pertenencias, Eleonora tomaba la decisión más importante de su vida. La mañana en que Magda debía partir amaneció gris y fría, como si el cielo mismo compartiera su melancolía. Con movimientos mecánicos, recogió el pequeño atillo que contenía todas sus posesiones. 2 vestidos remendados, un cepillo de madera, un medallón de su madre, y el pequeño libro de poesía que Damián le había regalado. Elena la observaba desde su catre, fingiendo estar medio dormida. ¿Ya te vas?, preguntó con voz ronca.
Es mejor partir temprano, respondió Magda. Así llegaré al primer pueblo antes del anochecer. ¿Podrías hablar con él?, sugirió Elena. Explicarle. ¿Explicarle qué?, interrumpió Magda con una calma que ocultaba su dolor. Que me duele su decisión. Que por un momento olvidé mi lugar. No hay nada que explicar. Él es el duque, yo soy una criada. Las cosas son como deben ser. Elena se incorporó, abandonando momentáneamente su papel de anciana cansada. Las cosas son como las hacemos, Magda, no como otros deciden que deben ser. Magda la miró con curiosidad. Había algo diferente en Elena esta mañana, una autoridad en su voz que no concordaba con su apariencia de criada. Eres extraña, Elena, dijo finalmente. A veces hablas como si hubieras vivido otra vida. Todos tenemos muchas vidas dentro de esta, respondió Elena enigmáticamente. ¿Puedo pedirte algo antes de que te vayas? Espera hasta mediodía. Solo unas horas. ¿Por qué? Confía en mí. Por favor. Algo en la intensidad de su mirada convenció a Magda. Hasta mediodía, accedió. No más. Tan pronto como Magda salió para desayunar, Eleonora se movió con rapidez. Se quitó el pañuelo que cubría su cabello plateado, y sacó de debajo de su catre un pequeño cofre que Rodrigo le había traído secretamente. Dentro había un vestido sencillo, pero de buena calidad, muy diferente a los harapos que había llevado durante las últimas semanas. Mientras se cambiaba, repasaba mentalmente el plan que había elaborado durante noches de insomnio. Era arriesgado, rompería con tradiciones centenarias y probablemente enfurecería al Consejo Ducal. Pero era lo correcto. Una vez vestida apropiadamente, se dirigió a una puerta lateral del palacio donde Rodrigo la esperaba. ¿Está lista, Excelencia?, preguntó el fiel mayordomo. Más que nunca, respondió ella. ¿Están todos convocados? Sí, Excelencia. El Consejo Ducal completo, el contador mayor y su hijo esperan en la sala de audiencias. Les he dicho que tiene un anuncio importante tras su regreso del monasterio. Eleonora asintió y tomó un sobresellado que Rodrigo le ofrecía. La orden está preparada según sus instrucciones, confirmó él. Pero debo advertirle una última vez. Esto tendrá consecuencias. Las consecuencias de no actuar serían peores, viejo amigo, respondió ella, apretando brevemente su mano. Algunas manchas no pueden limpiarse con silencio. Mientras tanto, en la sala de audiencias, Damián esperaba impaciente. Desde que había firmado la orden de traslado de Magda, no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, imaginaba su dolor al descubrir el documento. Había intentado buscarla para explicarse, pero el orgullo y la cobardía lo habían detenido. ¿Qué podía decirle? Que era demasiado débil para enfrentarse a su propio consejo. Las puertas se abrieron y Eleonora entró con paso firme. Damián notó inmediatamente algo diferente en su madre, una determinación en su mirada que no había visto en años. Madre, bienvenida, saludó, besando su mano. No esperábamos tu regreso tan pronto. Hay asuntos que no pueden esperar, hijo mío, respondió ella, dirigiéndose al trono ducal. Aunque Damián era técnicamente el gobernante, por tradición la duquesa viuda podía ocupar el trono en ocasiones ceremoniales. Nadie cuestionó su derecho a hacerlo ahora. Señores del Consejo, comenzó Eleonora con voz clara, he convocado esta audiencia para rectificar una grave injusticia cometida hace 15 años bajo el sello de esta casa. Un murmullo recorrió la sala. Álvaro, el consejero principal, se adelantó. Su Excelencia, si se refiere a algún asunto administrativo, quizás sería mejor discutirlo en privado primero. La injusticia se cometió públicamente, consejero Álvaro, respondió Eleonora con frialdad. La rectificación también debe serlo. Se volvió hacia el contador mayor, un hombre de avanzada edad que había servido junto a Olmedo. Don Sebastián, hace 15 años, Tomás Herrera, fue ejecutado por supuesta malversación de fondos. ¿Es correcto? El contador palideció visiblemente. Ese sí, Excelencia. Fue un caso lamentable, pero necesario. ¿Necesario para quién?, preguntó Eleonora, abriendo el sobre que llevaba. Tengo aquí documentos que prueban que Herrera era inocente. Que el dinero supuestamente robado fue desviado a un fondo secreto por órdenes directas de mi difunto esposo, y con la complicidad de Olmedo, y usted mismo. El silencio que siguió fue absoluto. Damián miraba a su madre con asombro y creciente comprensión. Por tanto, continuó Eleonora, en mi capacidad como duquesa viuda de Valdoria, ordeno la restitución póstuma del honor de Tomás Herrera, la compensación económica a su única hija superviviente.
Magdalena Herrera, y la anulación inmediata de cualquier orden que limite sus derechos como ciudadana de este ducado. Entregó el documento a Rodrigo, quien lo leyó en voz alta cuando terminó. Eleonora se dirigió directamente a su hijo. Damián, como duque reinante, te corresponde ratificar esta orden con tu sello. Los consejeros protestaron inmediatamente, pero Damián los silenció con un gesto. En los ojos de su madre veía una verdad que no podía negar. ¿Cómo descubriste esto?, preguntó en voz baja. A veces debemos dejar atrás nuestros privilegios para ver la verdad, respondió ella enigmáticamente. Algo que espero hayas aprendido también. Con manos firmes, Damián tomó el sello ducal y lo presionó sobre el documento. Que se haga justicia, aunque sea tardía, declaró. La noticia de la orden ducal se extendió por el palacio como fuego en paja seca. Mientras los consejeros se retiraban, algunos indignados y otros simplemente aturdidos, Damián condujo a su madre a sus aposentos privados. Necesito entender, madre, dijo una vez que estuvieron solos. ¿Cómo descubriste todo esto? ¿Por qué ahora? Eleonora miró a su hijo con una mezcla de orgullo y aprehensión. El momento de la verdad había llegado. Siéntate, Damián, pidió. Lo que voy a contarte cambiará la forma en que me ves. Con calma estudiada, Eleonora reveló su secreto. Cómo había adoptado la identidad de Elena, cómo había trabajado en los establos, cómo había observado el nacimiento del afecto entre él y Magda. Damián escuchaba con incredulidad creciente. ¿Tú eras Elena?, preguntó, levantándose abruptamente. ¿Me espiaste? ¿Nos espiaste? No lo llamaría espiar, respondió Eleonora. Lo llamaría ver la verdad sin el velo del privilegio. ¿Por qué, madre? ¿Qué pretendías conseguir con esta farsa? Quería saber quién amaría al hombre, no al duque, respondió ella simplemente. Y encontré mi respuesta. Damián se pasó una mano por el rostro, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Magda, ella no sabe quién eres realmente, ¿verdad? No, para ella solo soy Elena, una viuda que necesitaba trabajo. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Rodrigo. Excelencias, perdonen la intrusión, dijo el mayordomo, pero hay un asunto urgente. La señorita Herrera está recogiendo sus pertenencias para marcharse, a pesar de la orden ducal. Damián se dirigió inmediatamente hacia la puerta, pero su madre lo detuvo con un gesto. Espera, antes de que vayas tras ella, debes saber algo más, dijo Eleonora, tu compromiso con la condesa Beatriz. Ya no importa, respondió Damián con firmeza. Lo romperé, no será tan simple. Los Montellano no aceptarán fácilmente tal desaire. Entonces que no lo acepten, declaró Damián. Ya he cedido demasiado por conveniencia política. Mientras tanto, en los establos, Magda terminaba de recoger sus escasas pertenencias. Había escuchado rumores sobre una proclamación ducal, pero no les daba crédito. Los rumores siempre habían sido crueles con ella. Fermín, el capataz, entró apresuradamente. Magda, ¿no has oído? La duquesa viuda ha ordenado la restitución del honor de tu padre. Han anulado tu traslado. Puedes quedarte. Ella lo miró con desconfianza. ¿Es algún tipo de broma cruel? No, muchacha. Es oficial. Lo han leído en la plaza del pueblo. Tu padre fue declarado inocente. Y hay una compensación. Magda se sentó lentamente, sus piernas repentinamente débiles. ¿Inocente? Después de 15 años, aparentemente encontraron pruebas nuevas, explicó Fermín, incómodo. Algo sobre documentos ocultos y fondos secretos. En ese momento, Elena entró al establo. Excepto que ya no era Elena. Vestía ropas finas y su postura había cambiado completamente. Magda la miró con confusión. ¿Elena? Mi nombre real es Eleonora de Valdoria, respondió la duquesa con suavidad, y te debo una disculpa, Magda. Fermín se retiró discretamente, dejando a las dos mujeres solas. Magda permaneció en silencio, asimilando la revelación. ¿Todo fue una mentira?, preguntó finalmente. Nuestra amistad, tu interés, tu amabilidad. La identidad era falsa, pero todo lo demás fue real, respondió Eleonora. Necesitaba ver el mundo como realmente es, no como me lo han mostrado desde el trono. Y mi padre, realmente era inocente, completamente inocente, confirmó Eleonora. Fue utilizado como chivo expiatorio para ocultar decisiones cuestionables de mi esposo. Una injusticia que he tardado demasiado en rectificar. Magda procesaba la información lentamente, 15 años de dolor y vergüenza transformándose en una mezcla de alivio y rabia contenida. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no antes?
porque fui cobarde, admitió Eleonora, porque preferí la comodidad del silencio a la incomodidad de la verdad. Hasta que te conocí realmente, hasta que vi la dignidad con la que llevabas una carga injusta, y hasta que vi a mi hijo mirarte como nunca había mirado a nadie. Antes de que Magda pudiera responder, Damián apareció en la entrada del establo. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, determinación, esperanza, arrepentimiento. Magda, dijo simplemente. Ella se levantó, insegura de cómo reaccionar ante su presencia después de todo lo ocurrido. Excelencia. Damián, corrigió él, solo Damián, si me lo permites. Eleonora observó el intercambio y supo que era momento de retirarse. Os dejaré hablar, dijo dirigiéndose a la salida. Hay mucho que necesitáis deciros. Mientras se alejaba, escuchó a su hijo comenzar con las palabras más difíciles y más necesarias. Te pido perdón, Magda, por mi debilidad, por mi silencio, por permitir que otros decidieran lo que mi corazón ya sabía. Durante los 3 días siguientes a la proclamación, el ducado de Valdoria vivió una transformación sin precedentes. La orden de restitución del honor de Tomás Herrera había abierto una grieta en el sistema que sostenía el poder ducal desde hacía generaciones. La comitiva de los Montellano partió abruptamente, tras una tensa reunión en la que Damián anunció formalmente la ruptura del compromiso. La condesa Beatriz, contra todo pronóstico, pareció más aliviada que ofendida. Prefiero un rechazo honesto que una vida de cortesías vacías, excelencia, fueron sus palabras de despedida. Quizás ambos hemos escapado de un destino que ninguno deseaba realmente. Mientras tanto, Magda se había retirado a una pequeña casa en el pueblo, propiedad del ducado, que Eleonora había puesto a su disposición, junto con la compensación económica. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido. La revelación sobre la inocencia de su padre, la verdadera identidad de Elena, los sentimientos confesados por Damián. Una mañana, mientras ordenaba los pocos objetos que había llevado consigo, escuchó un golpe en la puerta. Era Rodrigo, el mayordomo ducal. Señorita Herrera, saludó con una reverencia formal. Su excelencia la duquesa viuda solicita su presencia en el palacio, si usted tiene la bondad de acompañarme. Magda dudó. Parte de ella quería rechazar la invitación, mantener la distancia con el mundo que durante tanto tiempo la había marginado. Pero otra parte, quizás la más fuerte, necesitaba respuestas, cierre, tal vez incluso un nuevo comienzo. Iré, respondió finalmente. En el palacio, no fue conducida a las grandes salas de audiencia, sino a un pequeño jardín interior donde Eleonora la esperaba sola, sentada en un banco de piedra. Gracias por venir, Magda, dijo la duquesa, indicándole que se sentara a su lado. No estaba segura de si debía hacerlo, confesó Magda. Lo entiendo. La confianza una vez rota es difícil de reparar, especialmente cuando el engaño viene de alguien que considerabas una amiga. ¿Lo eras? ¿Una amiga?, preguntó Magda directamente. Lo fui a mi manera, respondió Eleonora con sinceridad, aunque comenzó como un plan para conocerte, para ver si eras digna de mi hijo, terminó siendo una lección para mí, sobre dignidad, sobre fortaleza, sobre ver a las personas más allá de su posición. Magda asintió lentamente, procesando las palabras. Mi padre, ¿realmente tienes pruebas de su inocencia? Eleonora sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en tela. Esto te pertenece, dijo entregándoselo. Son las cartas originales de tu padre, documentos que prueban su integridad, y la carta que escribió a tu madre la noche antes de su arresto. Nunca le fue entregada. Con manos temblorosas, Magda desenvolvió el paquete. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras leía las palabras de un hombre que había muerto defendiendo la verdad. Toda mi vida, susurró, toda mi vida cargando con una vergüenza que nunca debió ser mía. Y la llevaste con una dignidad que pocos nobles poseen, dijo Eleonora. Eso es lo que mi hijo vio en ti, lo que yo también vi, eventualmente. Permanecieron en silencio unos minutos. El único sonido era el suave murmullo del agua en una pequeña fuente cercana. Damián ha estado preguntando por ti, dijo finalmente Eleonora. Ha respetado tu deseo de espacio, pero el corazón tiene sus propios tiempos, Magda, y el suyo parece latir al ritmo del tuyo. Magda miró hacia los jardines pensativa. ¿Qué pasará ahora? El duque y la criada de establos. Suena como el comienzo de un cuento improbable. Los cuentos improbables son a veces los que más merecen ser vividos, respondió Eleonora.
Además, ya no eres una simple criada. Eres la hija de un hombre honorable, injustamente acusado, y ahora públicamente reivindicado. Y Damián está aprendiendo a ser más que un duque. Está aprendiendo a ser un hombre justo. Esa tarde, Magda regresó a los establos, no como criada, sino como visitante. Necesitaba cerrar un círculo, despedirse de un lugar que, a pesar de las dificultades, había sido su refugio durante años. El olor familiar a heno y caballos la recibió como un viejo amigo. Tempestad relinchó suavemente al reconocerla. Mientras lo acariciaba, sintió una presencia detrás de ella. Sabía que te encontraría aquí, dijo Damián. Magda se volvió lentamente. Él vestía sencillamente, sin los adornos propios de su rango. Los viejos hábitos son difíciles de romper, respondió ella. Algunos hábitos no deberían romperse, dijo él, acercándose. Como el de ser fiel a uno mismo, por ejemplo. Se miraron en silencio, el espacio entre ellos cargado de palabras no dichas, de posibilidades apenas vislumbradas. ¿Por qué firmaste mi orden de traslado?, preguntó finalmente Magda, la única pregunta que necesitaba respuesta. Damián no desvió la mirada, aceptando la responsabilidad de sus acciones. Por cobardía, admitió. Por permitir que el miedo a desafiar las tradiciones fuera más fuerte que mi deseo de hacer lo correcto. No tengo excusa, solo arrepentimiento y la promesa de no volver a fallar de esa manera. Magda asintió, apreciando su honestidad. ¿Y ahora, qué sigue para el duque de Valdoria? Eso depende en parte de Magdalena Herrera, respondió él. El duque ha aprendido que los títulos valen poco sin el coraje para defender lo que es justo. Y que el corazón no distingue entre sangre azul y manos callosas. Magda no pudo evitar una pequeña sonrisa. Suenas como un poeta, no como un duque. Quizás porque contigo nunca he sido realmente un duque, dijo Damián, tomando suavemente su mano. Solo un hombre descubriendo lo que realmente importa. El camino no sería fácil. Habría murmuraciones, resistencias, tradiciones que desafiar, pero mientras permanecían allí, en el lugar donde todo había comenzado, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier título o posición. La verdad de sus propios corazones. Y en los establos, donde una madre había buscado respuestas disfrazada de criada, nació la promesa de un ducado diferente, construido sobre la justicia, y no sobre el privilegio, sobre el amor verdadero, y no sobre alianzas convenientes. 6 meses después, los establos ducales de Valdoria lucían completamente transformados. Las viejas maderas habían sido reemplazadas, la ventilación mejorada, y cada caballo contaba ahora con un espacio digno y limpio. Pero el cambio más significativo no era físico, sino simbólico. Una pequeña placa de bronce en la entrada rezaba: en memoria de Tomás Herrera, hombre de honor y verdad. Que la justicia nunca vuelva a ser silenciada por conveniencia. La ceremonia de matrimonio entre el duque Damián de Valdoria y Magdalena Herrera no se celebró en la catedral, como dictaba la tradición, sino en la pequeña capilla del pueblo. No hubo grandes delegaciones extranjeras ni ostentación excesiva. Solo familiares cercanos, amigos leales y aquellos trabajadores del ducado que habían conocido a Magda durante sus años de servicio. Fermín, el antiguo capataz, ahora administrador de los establos ducales, comentaba con orgullo a quien quisiera escucharle. Siempre supe que esa muchacha era especial. Tenía una dignidad que no se aprende en palacios. Eleonora, sentada en primera fila, observaba la ceremonia con lágrimas contenidas. Su plan había tenido consecuencias inesperadas, pero perfectas en su imperfección. El ducado estaba cambiando, lentamente pero con firmeza, hacia una forma de gobierno más justa. El consejo ducal había sido renovado. Álvaro y varios de los viejos consejeros habían presentado su dimisión, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. En su lugar, hombres y mujeres de diversos orígenes aportaban ahora perspectivas frescas a las decisiones del ducado. Tras la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un modesto pero cálido banquete, Eleonora se acercó a la nueva duquesa. «¿Cómo te sientes, Magda?», preguntó con genuino interés. «Extraña», confesó ella con una sonrisa, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «¿No es la vida de otra?», respondió Eleonora, tomando sus manos. «Es la vida que siempre mereciste, aunque el camino para llegar a ella haya sido tortuoso». «Nunca imaginé que limpiar establos me llevaría a esto», dijo Magda, mirando a Damián, que conversaba animadamente con unos aldeanos.
A veces debemos ensuciarnos las manos para encontrar las verdades más limpias, reflexionó Eleonora. Yo tuve que convertirme en Elena para entender lo que realmente significaba ser Eleonora. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, Damián y Magda regresaron a los establos. Era una tradición que ellos mismos habían creado, visitar el lugar donde su historia había comenzado en cada ocasión especial. Tempestad relinchó suavemente al reconocerlos. Magda, aún con su vestido de novia, sencillo pero elegante, acarició el hocico del animal. Parece que fue ayer cuando te vi aquí por primera vez, dijo Damián. Estaba cepillándolo, completamente concentrada, como si nada más existiera en el mundo. Era mi forma de escapar, confesó Magda. Cuando estaba con los caballos, no era la hija del traidor. Solo era yo. Damián tomó su mano, sintiendo la suave cicatriz que años de trabajo duro habían dejado en su palma. Nunca permitiré que vuelvas a sentirte así, prometió, que tengas que escapar de quien eres. Lo sé, respondió ella, pero tampoco quiero olvidar de dónde vengo. Estos establos, el olor a heno, el trabajo honesto, todo eso me hizo quien soy. Desde la entrada, Eleonora los observaba sin que ellos lo notaran. Su corazón se llenó de una paz que no había conocido en décadas. Había comenzado su plan buscando a alguien digno de su hijo, pero había encontrado mucho más. Redención para sí misma, justicia para una familia destruida, y un nuevo camino para el ducado. Mientras se alejaba silenciosamente, dejando a la pareja en su momento íntimo, Eleonora reflexionó sobre la extraña ruta que había tomado el destino. A veces, el amor verdadero requería disfraces, requería descender de los tronos y ensuciarse las manos con la realidad de la vida. Y a veces, como había descubierto, la verdadera nobleza no se heredaba con la sangre ni se otorgaba con títulos. Se ganaba con acciones, con coraje y con la voluntad de reconocer los propios errores. En los establos renovados de Valdoria, donde una duquesa había fingido ser criada, había nacido algo más que un amor improbable. Había nacido un nuevo entendimiento de lo que significaba gobernar con justicia y vivir con autenticidad, y esa quizás era la lección más valiosa de todas.